La receta del día de hoy es muy especial. Vamos a preparar un delicioso pastel con sabor a pan de muerto. Presta mucha atención a cada uno de los pasos y no te muevas del lugar porque comenzamos aquí en Punto de Turrón con el chef Víctor Sugasti. Los ingredientes que vamos a utilizar para preparar nuestro bizcocho de azar son 60 ml de leche entera, 50 ml de aceite de cocina, 230 gramos de claras de huevo que equivalen aproximadamente a 7 piezas, 190 gramos de azúcar refinada, 60 gramos de yemas de huevo que equivalen aproximadamente a 3 piezas, 190 gramos de harina de trigo todo uso, 3 ml de esencia de azar, 5 ml de esencia de vainilla o mantequilla. Recuerda que las cantidades en tazas y cucharadas las puedes encontrar en la caja de descripción de este video. This recipe is very special with a taste of Mexican tradition. The gastronomy of the Day of the Dead varies in different regions of Mexico. Speaking of pan de muerto, it has the ability to make us dream and look forward to this season because of its characteristic flavors. Today we use these flavors to shape a delicious pan de muerto flavored cake. Let's start with the recipe. Remember that you can find the list of ingredients in cups and tablespoons in the description box of this video. Como primer paso vamos a preparar nuestro molde de 22 centímetros de diámetro. Lo estoy untando con un poco de manteca vegetal, tanto en la base como en los laterales. Coloca un disco de papel antiadherente al centro y también coloca cinturones alrededor. Esto nos permitirá un desmolde más fácil. Si han quedado algunos bordes, puedes recortarlos como te muestro en el video para que pueda embonar perfectamente tu papel. Una vez que lo tengas listo, lo vamos a reservar. Precalentaremos el horno a 175 grados centígrados. Esta temperatura es muy importante, ya que al contener este bizcocho un alto volumen de aire por medio de las claras, necesita una cocción más lenta. Ahora vamos a poner a hervir 3 tazas de agua del grifo. Cuando ésta haya hervido, deberás verterla dentro de un recipiente hondo y grande. Dentro de otro recipiente más pequeño, agregaremos la leche junto con el aceite. Coloca este recipiente dentro del agua que ha hervido. Vamos a reservar. Dentro del tazón de la batidora colocaremos las claras de huevo y comenzaremos a batir por aproximadamente 2 minutos hasta que espumen un poco. Recuerda que si no tienes este tipo de batidora, puedes utilizar tu batidora manual sin ningún problema. Una vez que las claras hayan montado y espumado un poco, comenzaremos a agregar el azúcar refinada en forma de lluvia. Cuando hayas terminado de agregarla, sube la velocidad de tu batidora al máximo y bate por aproximadamente 4 minutos hasta formar un merengue bastante brillante y firme. Toma las yemas de huevo y bátelas un poco. Agrégalas al merengue que hemos formado y bate nuevamente a velocidad media por aproximadamente 1 minuto hasta que se integren al merengue. Ahora vamos a agregar en 3 partes nuestra harina de trigo.
Utiliza un colador para cernir perfectamente. Una vez agregada la primera parte, toma una espátula siliconada y comienza a integrar de forma envolvente y muy suave. Cuando notes que ya no hay restos de harina, deberás cernir la siguiente parte. Integra nuevamente de forma envolvente. Y vamos a cernir la última parte de harina. Este paso es muy importante para evitar que se formen grumos dentro de la preparación. Envuelve nuevamente hasta integrarla por completo. Procura realizar este paso en pocos movimientos para evitar restar aire a nuestra preparación. Una vez lista, agregaremos la leche junto con el aceite. Agrega también la esencia de azahar y la esencia de vainilla o mantequilla. Envuelve nuevamente hasta que logres incorporar los ingredientes líquidos que acabamos de agregar. Realiza este paso muy suavemente como te muestro en el video y la consistencia es esta. Como puedes notar, no ha perdido suficiente aire. Ha quedado un tanto fluida y perfecta. Ahora vamos a rellenar nuestro molde para pastel. Rellena un poco más arriba de las 3/4 partes y da unos ligeros golpes para sacar un poco de aire. Vamos a llevar al horno a 175 grados centígrados durante 1 hora. Después de este tiempo subiremos 10 grados la temperatura y hornearemos a 180 grados centígrados por 15 minutos más. Retira del horno después de este tiempo y este es el resultado. Deja enfriar tu pastel durante 15 minutos y después podrás desmoldarlo. Retira con mucho cuidado el papel antiadherente tanto de la superficie como de los laterales. Tenemos un bizcocho bastante suave y esponjoso. Ha quedado perfecto. Con mucho cuidado, dale la vuelta y déjalo enfriar por completo. Preparemos nuestro relleno de crema pastelera de naranja. Para ello utilizaremos 500 ml de leche entera, 50 gramos de mantequilla sin sal, 100 gramos de azúcar refinada, una pieza de canela en rama, 3 piezas de huevo entero mediano, 50 gramos de fécula de maíz, 5 ml de esencia de naranja y una cucharada de ralladura de naranja. Este relleno sin duda le dará un sabor excepcional a este riquísimo pastel con sabor a pan de muerto. Dentro de una cacerola y a fuego medio alto, colocaremos la leche. Agrega también el azúcar refinada junto con la vara de canela. Agrega también la mantequilla. Remueve con la ayuda de unas varillas hasta que esta preparación comience a hervir. Una vez que ha hervido, apaga el fuego y retira con mucho cuidado la vara de canela. Dentro del vaso de la licuadora colocaremos las piezas de huevo y la fécula de maíz. Enseguida agrega la preparación que hemos hervido
y licúa a velocidad máxima durante 1 minuto. Una vez lista, la vamos a regresar a fuego medio alto e inmediatamente deberás agregar la esencia de naranja. Agrega también la ralladura de naranja y remueve constantemente para evitar que se pegue. En pocos minutos tu preparación comenzará a espesar. Cuando tengas una consistencia cremosa, remueve con más fuerza para evitar que tenga grumos. Te darás cuenta que está lista cuando ésta empiece a burbujear. Una vez lista, deberás verterla dentro de un recipiente y agrega un pequeño trozo de mantequilla. Apóyate con una brocha para pasar la mantequilla por toda la superficie y esta nos ayudará a crear una capa que no permitirá que se forme costra. Coloca plástico film en toda la superficie tocando el producto. Ahora será momento de que dejes enfriar a temperatura ambiente y después podrás refrigerarla para que esté lista y en su punto. Ahora preparemos un jarabe de media conservación. Para ello utilizaremos 300 ml de agua, 150 gramos de azúcar refinada y 5 ml de esencia de vainilla. Este paso es opcional, ya que nuestro bizcocho es bastante húmedo y suave. Puedes aumentar el grado de humedad por medio de este jarabe, aunque te puedo recomendar que no lo utilices si es que no te gustan los pasteles muy húmedos. Dentro de una cacerola a fuego alto colocaremos el agua junto con el azúcar refinada. Remueve perfectamente a medida que el agua se va calentando, a modo que el azúcar se disuelva. En pocos minutos, esta comenzará a hervir. Déjala hervir durante aproximadamente 3 minutos y después apaga el fuego. Ahora deberás verterla dentro de otro recipiente y agrega la esencia de vainilla. Remueve con unas varillas y déjala enfriar por completo. Te recomiendo que lo hagas a temperatura ambiente y después la refrigeres. He dividido nuestro bizcocho en 3 partes. Observa la suavidad que tiene. Definitivamente es un bizcocho con un sabor excepcional. Introduce tu crema pastelera dentro de una manga utilizando una duya lisa. Sobre una base de cartón, coloca un poco de la crema pastelera y centra perfectamente el primer disco. Humedécelo con el jarabe de media conservación, si es tu gusto. Y una vez que lo tengas listo, comenzaremos a rellenar toda la superficie del primer disco. Alisa la crema pastelera con la ayuda de una espátula y coloca el siguiente disco de bizcocho. Humedécelo perfectamente y nuevamente rellenaremos toda la superficie con la crema pastelera. Alisa también esta capa.
Ahora coloca el último disco de bizcocho. Humedécelo también con el jarabe de media conservación y será momento de rellenar todos esos huecos que han quedado libres en los laterales. Alisa nuevamente con tu espátula hasta que quede completamente liso. Llévalo a congelación por al menos 1 hora. De este modo tomará bastante consistencia. En el tazón de la batidora colocaremos 400 mililitros de crema para batir bien fría. Bate a velocidad media alta por aproximadamente 5 minutos. Cuando tengas una consistencia firme, retira tu pastel de congelación. Cubre toda la superficie. En la caja de descripción del video te doy el número de la duya que estoy utilizando. Cubre también los laterales y comienza a alisar la superficie. Alisa también los laterales y retira los excedentes. Lleva nuevamente a congelación por 30 minutos para que la crema tome firmeza. Al resto de la crema le agregué unas gotas de colorante vegetal naranja. Bate un poco hasta que obtengas un color uniforme e introduce tu crema dentro de una manga pastelera utilizando una duya de globo. Realiza estos rosetones que te muestro en el video a modo de que simulen las famosas flores de cempasúchil. Cuando hayas formado 4 rosetones, puedes volver a batir tu crema agregando un poco más de colorante naranja. De este modo podrás tener 2 tonalidades sobre tu pastel. Utiliza una duya rizada para decorar la parte baja. Y por último coloca un rosetón al centro. Encontré esta decoración en una tienda de chocolates. Me pareció perfecta e ideal para este pastel. Puedes decorar con alguna figura impresa en hoja de arroz. Ha quedado increíble este riquísimo pastel. Pero ¿qué te parece si ahora probamos una rebanada? Veamos cómo se ve por dentro. Es muy suave al momento de partir.
Y como puedes ver, tenemos una rebanada perfecta. Ahora vamos a probarlo. Es muy suave y está bastante húmedo. Además, tiene el sabor característico a ese riquísimo pan de muerto. Te recomiendo que lo prepares en casa. Recuerda, si esta receta te gustó, regálanos manita arriba y también no olvides suscribirte a nuestro canal oprimiendo el botón rojo que aparece debajo de este video. Esperamos que esta receta te haya gustado y se despide de ti el chef Víctor Sugasti aquí en Punto de Turrón. ¡Hasta la vista!